Buenas noches a todos, bienvenidos a estas sesiones de tú y yo con el Mali, celebrando esta fecha tan especial de la subasta del año 2021. Quisiera darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando ahora, nos están viendo, darle la bienvenida también a Grenda Landolt, Ricardo Kusunoki y por supuesto a todo el equipo del Mali, la subasta y en especial a nuestros patrocinadores, a COSAS y a Rebasa Alcázar y de las Casas. Quisiera también agradecer a todos especialmente, pero quería especialmente agradecer a los dos invitados de hoy, que han sido además parte del equipo que ha trabajado en la curaduría de la subasta, a Grenda Landolt, Grenda Landolt es una muy reconocida curadora de arte en el Perú, curadora del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde muchos años una pionera en traernos a los espacios de exposición y al trabajo de la cultura con relación a la Amazonía. Ella armó estas exposiciones fantásticas, El Ojo Verde, como ediciones amazónicas en el año 2000, y así como La Serpiente de Agua. Y recientemente en Matadero Madrid, en el marco de Arco Madrid, con el país invitado, curó junto con Sharon Lerner la muestra Amazonía. Ricardo Kusunoki es un curador independiente, un curador muy importante y amigo del Mali, y digo amigo del Mali no solo por su inmensa generosidad con él, sino porque es el curador de arte colonial del Museo de Arte de Lima, y la razón de una gran cantidad de aquellas muestras inolvidables que hemos tenido en el Mali, ¿no? Además de haber participado en proyectos tan importantes como el proyecto Documentos de Arte Latino y Latinoamericano del siglo XX, que organizó el Center for the Arts of the Americas del Museo de Fine Arts de Houston. Nada, sin más, avanzamos para esta subasta como decía, tan especial, ¿no? Después de 25 años de subasta, hay este año una apuesta para organizar el material de la subasta en dos formatos, digamos, en unos conjuntos de obras. Ya no va a ser una subasta organizada por tipos de obra o años de obra, sino se han organizado con unas ideas que han producido unos conjuntos, de los cuales hoy vamos a hablar del primero, ¿no? Estos conjuntos son imaginarios, celebraciones, tramados, hábitos, y el conjunto que nos confronta hoy día, que es entornos. Dentro de esta idea de entornos, voy a leer la definición que se ha dado desde el trabajo del Comité de la Subasta, ¿no? Podría decirse que el tipo de relación que establecemos con los lugares queda consignado en el tipo de documentos que guardamos de ellos. Tenemos mapas de nuestras ciudades, postales de sus sitios históricos y lugares de interés, fotografías de nuestros barrios y calles, recuerdos de nuestras casas. Pero así como consignamos los lugares a los que pertenecemos, también lo hacemos con los sitios que frecuentamos, los que visitamos esporádicamente, los que recorremos incidentalmente y los que añoramos o ansiamos conocer. Los lotes que conforman esta sesión abarcan tanto representaciones figurativas y o gráficas del paisaje, como evocaciones más bien abstractas del territorio, en las que los materiales, las formas y los colores dan cuenta de los vínculos afectivos que nos unen con él. Yo creo que esto es un concepto que la palabra entornos, esas cosas que nos rodean y con las que nos identificamos, va a ser lo que va a fabricar este conjunto, ¿no? Estos paisajes, estos lugares, estas ciudades, estas cosas que tenemos delante de nosotros y alrededor de nosotros en las que vivimos. Y es así como empezamos el primer conjunto. Queremos empezar con esta obra de Juanjo Fernández, que es esta imagen, ¿no? Grenda, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de ese espacio que conoces tan bien? Tu micro está desconectado. Buenas noches a todos, estoy muy contenta de estar hoy día y como dice Paulo, les voy a comentar el lote correspondiente a temas de Amazonía, ¿no? Esta foto es del río Canús, que es el nombre One Piece que se le da al río Santiago, que, digamos, recorre casi 50 comunidades jíbaro.
En contraste, vemos este río enorme y la figura de esta niñita que está al lado izquierdo, ¿no? Como suspendida en una rama que nos mira. Juanjo Fernández es un cronista, un reportero, digamos, español, pero que hace muchos años vive en el Perú y se ha dedicado un poco a registrar la vida en las comunidades amazónicas. Ha trabajado para medios internacionales como El País en España, Expreso Portugal, o una agencia de noticias turca, y ha expuesto en el Centro Cultural Inca Garcilaso una muestra justamente sobre comunidades Cucama-Cucamiria. En este caso, esta foto es más sobre, digamos, comunidades jíbaros, como he comentado, ¿no? También quisiera comentarles que en la Amazonía, digamos, los ríos son fundamentales para la vida de las personas y para todo el ecosistema, pero además se considera que albergan seres que los protegen. Y quisiera pasar a la siguiente diapositiva, exacto. Para los pueblos originarios, el entorno territorio no solo está conformado por lo visible, sino por espacios no visibles. Dentro del río, por ejemplo, para los Huitoto Aymeni, como es el caso de Santiago y Ahuarcani, habitan los yacurunas, ¿no? Son parecidos, digamos, como vemos acá, parecidos a las sirenas, pero son otros seres que, al contrario de ellas, que seducen, digamos, a las personas para llevarlas adentro del río, los yacurunas jalan a los que depredan, digamos, la fauna acuática, lo jalan con un arpón hasta dentro del río. En esta pintura, que es bien interesante porque además es hecha sobre tela de corteza y anchama, ¿no? Y tintes naturales, vemos que está atravesada por una boa que tiene como cuadrados, digamos, varios colores, que es la hamaca de este ser. Y al fondo vemos que por un lado están los yacurunas y por el otro lado las sirenas, ¿no? Todo este es el espacio que está dentro del agua. Santiago Yahuarcani es padre de Rembert, es un pintor amazónico que me parece así de los mejores, ¿no? Tiene una obra estupenda y bueno, ha exhibido en varios lugares, en Matadero Madrid, la Casa Perú Moscú, y es parte de la colección del Mali. Pasamos a la siguiente. Sí, realmente fascinante. Estas dos imágenes fantásticas, una de eso que mira por la superficie, un ojo fotográfico, y eso que entiende como entorno un ojo cultural, ¿no? Una cultura que, así es, que veo, que convive con otras cosas, ¿no? Y acá, sí. Y acá me parece que Mussuk también nos trae otra mirada, ¿no? También. Exacto. Sí, aquí también vemos que hay una línea, digamos, muy ambigua, una línea divisoria, digamos, entre la realidad y el imaginario, ¿no? Propio y colectivo. Aquí también la presencia del río es muy fuerte, ¿no? Esta es una serie que trabajó Mussuk en varias comunidades del río Paranapura, que es la serie Shawis. Antiguamente se les llamaba chayahuitas, y vemos también cómo es un paisaje muy misterioso, ¿no? Hay como un misterio insondable, digamos, que eso lo hace muy interesante. Vemos también cómo el humo que expele el chamán, ¿no? Que está en la parte derecha arriba, como que impregna todo. Aquí tenemos
digamos, cómo está entremezclada la vida cotidiana con toda esta parte sugerente, ¿no? Misteriosa de la ayahuasca. Bueno, hablando de Musu, creo que es uno de los fotógrafos jóvenes más talentosos. Yo soy fan de Musu. Sí, en realidad es un autor fotográfico fantástico y además un promotor cultural, un editor Así es, que está haciendo un aporte y una carrera en alza permanente, ¿no? sí. El año pasado ha recibido la beca Nat Geo COVID-19 y ha sido nominado al EFG Latin America Art Award. Y bueno, aparte de otros premios que ha recibido anteriormente, ¿no? Sí. Bueno, es parte también de la colección del Mali, del Hochschild, Jan Mulder, Mario Testino y otras. Aquí, bueno, ya estamos aterrizando un poco más digamos, en el paisaje más real, pero igual arriba vemos un par de otorongos que, bueno, son unas piezas fantásticas, miden 1,37 m, ¿no? Están talladas en madera balsa por la familia Taricuarima. En realidad son Pablo y su padre, su mujer y otra persona más que también es parte digamos, del grupo de talladores, que trabaja la madera, bueno, hace más de 30 años, ¿no? En el pueblo de Santo Tomás, que queda a las orillas del río Nanay, en Iquitos. El otorongo es una figura, pues, importante, ¿no? En la fauna amazónica y también en la cosmología. Y en este caso vemos también que, bueno, normalmente se aparece, pues, en las visiones de ayahuasca y en los sueños. Y Pablo me comentaba que este color, por ejemplo, que le ha dado al otorongo a la derecha, tiene que ver con estos colores, pues, de las visiones, ¿no? Que se dan en el ayahuasca. Es un poco Y como lo que veíamos antes, que los entornos incluyen eso, ¿no? No lo que sí, ve como nosotros lo entendemos y lo que se ve en una visión, ¿no? en la Amazonía todo está impregnado de eso, o sea, digamos, es parte, ¿no? De la manera de ver el mundo, el cosmos, ¿no? Incluso abajo que vemos que son, digamos, pinturas bastante realistas, qué sé yo, de las aves amazónicas. Igual el pintor Wilberto Casanto, que es hijo de Enrique Casanto, que es un pintor muy conocido, que ha trabajado pues hace muchos años, empezó con Pablo Macera. Wilberto también trabajó con Pablo Macera y tiene un libro que que ha publicado el Ministerio de Cultura, que se llama Palabras, Imagen y Palabra, Ashaninka. Sí, donde relata pues una serie de mitos en torno a personajes y la fauna y flora amazónica. En este caso, bueno, son retratos más realistas, pero digamos, él trabaja directamente, se puede decir, de primera mano, porque él vive en Puerto Bermúdez, trabaja su chacra y en los tiempos libres se dedica a pintar, entonces la observación que él tiene de las aves, en este caso, es directa, ¿no? Aquí tenemos a los pinchas, como le llaman en la Amazonía, los tucanes de pecho blanco, el pájaro carpintero y la puma garza. Y podemos pasar, creo que a la siguiente, o no sé si Pablo, tú quieres comentar algo más. No, yo estoy fascinado porque además este lote me parece fascinante no solo por la calidad de las cosas, sino por esos objetos que se transforman permanentemente, pero que también pertenecen a tradiciones culturales fuertes, a familias que Sí, trasladan una especie de, no solo de algunos imaginarios, sino, porque yo creo que hay mucha autonomía, ¿no? Cada uno tiene su propia manera de ver,
pero como que traslada una responsabilidad de hacer estos objetos, ¿no? De contar a través de las cosas, de no olvidar una especie de vínculo con un territorio, ¿no? Así es. A través de esas cosas que la cultura produce, ¿no? Sean los otorongos, sean dibujos, sean objetos utilitarios, ¿no? Me parece una cosa... Y bueno, ya después de estos árboles que ahora nos dirás, creo que eso creo que es una cosa muy, muy entusiasmante, ¿no? Sí, a mí me encanta este pintor, Dimas Paredes. Él es discípulo de Amaringo, digamos que ha tenido una historia muy especial porque yo lo he conocido, bueno, hace muchos años, y en un momento contaba que Amaringo le prohibía pintar visiones, porque solamente él las podía, digamos, pintar, y entonces él se dedicó a pintar paisajes. Pero luego muere Amaringo y poco a poco él empieza a pintar así escondidas algunas visiones, y finalmente esto es como ya aquí el paisaje es precioso, pero de todas maneras tiene que ver con una serie que hizo él, que puso también el Centro Cultural, que se llamaba Plantas Maestras, Visiones del Bosque, donde, bueno, sería importante también resaltar que en la Amazonía, digamos, cada especie, cada, digamos, fenómeno natural, o que fuera, siempre tiene un espíritu protector. Entonces, en este caso, estos árboles tienen sus espíritus protectores, pero además, estas son digamos, árboles que se usan cuyas cortezas, digamos, o raíces se usan en la dieta del maestro ayahuasquero. Entonces, para abrir la visión o para tener poder. Y no sé si se llega a ver muy bien en la imagen, pero debajo del tronco del caballo caspi se ve un caballito pequeño, muy bonito. En el caso del huacapú, que es también, digamos, el guayacán, se le conoce también como guayacán, se ve todas estas mariposas, ¿no? Que también son como espíritus que están ahí en medio del bosque. Dimas ha expuesto también en República Checa, en Matadero, el Centro Cultural, y yo creo que su obra merece ser más difundida, ¿no? Sí, Tiene... realmente es muy impresionante no solo la calidad de la obra, porque además, como decía, te trae un mundo completo, y también la calidad de los artistas, que en general, cuando todos los artistas que estamos viendo tienen trayectorias muy reconocidas, ¿no? Tienen y que creo que incluso podemos seguir reconociendo y tejiéndola, ¿no? Con una cultura más transversal. Así Sí. es. Gret, no sé si pasamos a lo... ¿Sí? Donde Ricardo, sí, que está Eso. esperando. Perfecto. Retomamos el orden con una pieza, con una de esas piezas que todos quisiéramos tener en su casa, que son parte de las batallas ya clásicas de las subastas del Mali, ¿no? Con esta pequeña Virgen de Cocharcas. Buenas noches, ante todo, disculpen Eh, el pequeño inconveniente que tuve. Sí, esta pieza es una pieza muy especial porque en realidad las representaciones de la Virgen de Cocharcas más usuales, aunque parezca raro, son imágenes de gran formato. Y la Virgen de Cocharcas es particularmente interesante en esta selección porque en realidad es la única pieza virreinal de la subasta, porque es una de esas raras iconografías que empiezan a introducir la representación del entorno, ¿no? De lo que se ve inmediatamente en el ámbito andino. La pintura virreinal, aunque evidentemente como toda pintura tiene muchas alusiones a la vida cotidiana, no desarrolló un interés muy marcado por representar paisajes o ver de manera sistemática y describir lo que ocurría alrededor en la vida día a día inmediata.
y es solo a partir de fines del siglo XVIII que comienzan a surgir este nuevo interés. Francisco Stasi lo asociaba con la idea de la difusión del fenómeno ilustrado, ¿no? Esta, volver a mirar la naturaleza y observarla y estudiarla, ¿sí? Y asociaba esto con el surgimiento de esta iconografía de la Virgen de Cocharcas. En líneas generales, la imagen lo que muestra es, es el recorrido que hacen los peregrinos para llegar al santuario. Cocharcas era un santuario súper importante, casi en el punto medio entre el altiplano y Lima. El Camino Real antes cruzaba la sierra, el interior del país, y para la festividad de Cocharcas se formaba una gran feria. Entonces, si uno ve desde el ángulo inferior, del ángulo superior izquierdo del cuadro, hay una línea de un camino que baja, que llega a un río, que es el río que tenían que vadear los peregrinos, usualmente ayudados por indígenas que se encargaban de hacer cruzar a las personas y a los bultos, y finalmente llegan al santuario, que es esa pequeña iglesia que está ahí, ¿no? Y es una pieza muy interesante por sus dimensiones. Los cuadros de la Virgen de Cocharcas son por lo general grandes pinturas. Esta es una pintura de un formato muy pequeño, probablemente dedicada, hecho como un encargo de devoción casi personal. La siguiente, por favor. Sí, sí, realmente una pieza íntima, finalmente, ¿no? Una cosa Sí, que normalmente es monumental es una pieza íntima, ¿no? Sí. sí, debe haber sido un encargo de devoción como muy privado, ¿no? De una persona específica, ¿no? Eh, y el, Y el otro gran momento en el que surge un interés sistemático real por representar el entorno es a comienzos del siglo XX, ¿no? Con el indigenismo. En este caso, en este lote, es súper interesante porque se cruzan dos intereses que coinciden en ese momento. Uno es el desarrollo de una industria, porque en realidad es una industria, de tarjetas postales desde fines del siglo XIX en todo el mundo, incluido el Perú, y hay pues postales de Pollack, de estos grandes estudios que comienzan a producirlas desde fines del XIX, usualmente se imprimen en Europa, y luego hay una segunda generación de fotógrafos o de casas fotográficas que son los grandes estudios que conocemos, ¿no? Los Vargas, Max Vargas o los hermanos Vargas, Manuel Mansilla y Chambi, que produce estas imágenes para un mercado esencialmente turístico, porque Cusco se convierte en aquel momento en un punto interesante para los viajeros que pasan por el país, pero además porque el propio Chambi tenía un interés en registrar y en vindicar la cultura, la complejidad cultural del sur andino, ¿no? Y una complejidad cultural que no solo estaba, bueno, que esencialmente estaba asociada así al mundo indígena, pero también a las formas y monumentos coloniales. Y este lote está centrado en monumentos coloniales. Ese es el Cabildo del Cusco, que ahora está muy reformado, pero que a comienzos del siglo XX tenía ese aspecto. La iglesia de la Compañía y la escalera del convento de la Merced. Chambi hizo un registro muy detallado de todos los monumentos, distintos monumentos coloniales e incas de Cusco. Y hay muchas postales de Chambi, pero pocas con esta calidad, ¿no? La selección también ha incidido en que sean copias interesantes como por el tipo de revelado. A medida que pasó el tiempo, el revelado se fue haciendo menos sofisticado. Las postales más antiguas suelen tener una mejor calidad. Así, sí. La siguiente, por favor. Y como mencionaba, el indigenismo pues es este momento estelar en el que sí hay un interés por registrar no solo el entorno inmediato, sino realizar viajes de estudio al interior del país, ¿no? Para poder describir los tipos, las costumbres y los paisajes. Dentro de esta idea promovida por la Escuela Nacional de Bellas Artes, que tiene un papel central en la consolidación del indigenismo, de que como Escuela Nacional de Bellas Artes tenía que cumplir un papel importante en la formación de un arte nacional. Y estas dos obras son de pintores asociados directamente a la EMBA, ¿no? Wenceslao y Nostroza,
que es un pintor no tan conocido, pero muy importante en su momento, discípulo de Hernández en la EMBA. Es un pintor que trata los temas del indigenismo de Sabogal y de los amigos de Sabogal, pero que los aborda de una manera más académica. Él no deja de, no abandona la enseñanza de Hernández. Y este es uno de sus mejores paisajes, pintado el 27 cuando todavía estaba en la EMBA. Él recibe una medalla hacia los finales de la década, gana una medalla en la EMBA por ser un buen pintor, ¿no? Una medalla de egresado. Y es un paisaje probablemente de la Sierra Central porque Inostroza va a tener un papel importante en el desarrollo de un intento de crear una escena artística en el centro del país, entre Jauja, Tarma y Huancayo. Él era de Jauja, y de hecho va a promover incluso la publicación de una revista artística en Jauja en la década del 30, ¿no? Entonces, Wenceslao es una figura hoy no tan conocida, pero que es muy importante, no solo dentro del horizonte de la EMBA de los años 20, sino también pensando en pequeñas historias regionales, ¿no? Como la de la Sierra Central. Y la otra figura, obviamente, es Sabogal. Sabogal es profesor de pintura en la EMBA, y va a ser quien va a crear este movimiento de reivindicación del poblador andino en las artes y de la cultura, las tradiciones culturales del interior del país, sobre todo del ámbito andino, del ámbito andino. Y esta pintura es muy bonita, no es una pieza muy grande, es un pequeño estudio en realidad, junto con sus cuadros acabados de estudio, de exhibición. Sabogal lo que solía hacer es viajar mucho para estudiar el paisaje y las costumbres del interior, y lo que hacía también era tomar muchos apuntes en dibujo y en pequeñas pinturas sobre tabla, que son muy bonitas porque precisamente tienen este carácter como espontáneo, ¿no? No son estas cosas tan estudiadas de sus composiciones finales, sino son como apuntes muy bien logrados del natural. Esta es una vista de la parte posterior de la iglesia de San Cristóbal en el Cusco, tomada en 1944. Probablemente cuando Sabojal viajó al Cusco para hacer los primeros estudios para un proyecto que le encargaron en el Hotel de Turistas del Cusco. Un objeto muy especial, ¿no? Es como esa tablita de las que hablas, Sí, como un apunte rápido. son muy lindas, Sí, son como la tabla, es una el pieza. soporte de madera le permite lograr una calidad de superficie muy bonita. Y la siguiente, porfa. Y este es pues un cuadro muy importante, es una composición, una de las mejores composiciones de Vinatea, Sachaca Vistes del Cerro de la Aparecida, de 1926. Vinatea fue pues la gran estrella de la EMBA, el alumno estrella de la EMBA en los años 20, ¿no? Él falleció muy joven, eh, pero en la década de 1920 fue la figura más importante de la escena artística local, y gracias a este tipo de obras, ¿no? En las que aborda nuevamente, está dentro de este horizonte de reivindicación de lo local, de lo propio, aborda un tema costumbrista, entre comillas, o típico, es una vista de una localidad cerca a la ciudad de Arequipa, pero que lo hace con un interés plástico muy complejo, ¿no? No es solo el registro de un paisaje pintoresco, sino también hay una calidad en la manera en cómo maneja la composición, en cómo la pincelada, cómo logra distintas texturas y distintas calidades, utilizando soportes muy gruesos, como los soportes que les gustaban a los indigenistas, estas telas como de tocuyo, de una textura muy marcada, pero él tiene un despliegue de superficies mucho más complejo que Sabogal y que sus discípulos. Y de hecho esta pieza también está incluida en el catálogo de la exposición que se hizo de Vinatea, el Museo de Arte organizó junto con Fundación Telefónica,
y en el texto Luis Eduardo Farren la destaca particularmente porque piensa que es una de esas obras que marcan un punto de quiebre a lo que va a ser la madurez plena de Binatea a fines de la década del 20. Buenísimo. No sé si por favor podemos hacer vamos a hacer un salto hasta aquella imagen urbana. Nada, yo creo que es un momento, ya nos lo contará un poquito Ricardo, pero es una de esas piezas que son pequeños hallazgos, piezas únicas, objetos muy, muy únicos, que a veces la subasta nos pone a disposición. Esta vista urbana de Tilsa. Sí, creo que esta subasta, la verdad que creo que tiene un nivel de piezas de distintas épocas, ¿no? Porque tenemos los clásicos de la pintura peruana, pero también, digamos, los maestros modernos del siglo XX, pero creo que en la selección en general tiene un altísimo nivel de calidad. Y esta pieza es muy interesante, es probablemente la primera composición original de Tilsa, ¿no? Es una obra de sus primeros años, cuando estudiaba todavía en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ella vivía en el barrio chino, y lo que vemos aquí es una vista de los techos de Lima desde una parte del barrio chino, probablemente desde su casa. Y es interesante porque está relacionada, el tema de los techos de Lima fue un asunto que se puso de moda de alguna forma a mediados del siglo XX. Los techos de Lima son bueno, eran en esa época incluso más surrealistas, por decirlo de alguna manera. Los viajeros cuando llegaban a Lima siempre describían la impresión de esta ciudad que parecía muy rica, y cuando uno la veía desde una elevación parecía una especie de acumulación de tierra y de maderas y de cosas extrañas. Y de hecho, el cuadro del lazo de la lavandera también muestra un techo de Lima característico. Y los maestros de Tilsa, como Carlos Quispe Sacín o Ricardo Grau, trabajaron este tema, ¿no? Pero quizá yo creo que ninguno lo hizo con tiene un punto de vista Tilsa muy distinto, ¿no? No tiene ese dibujo tan marcado de Quispe Sacín y esa composición tan estructurada, pero me parece que es mucho más espontáneo, ¿no? Es una vista también que tiene que ver con el propio lugar en donde vivía, ¿no? Entonces hay una carga, creo yo, emotiva en esta pintura. Sí. Sí, Sí, y encontrar un registro más, digamos, para todos nosotros, como ampliar eso que hace un pintor en su vida, ¿no? Uno tiene esas imágenes de Tilsa tan fuertes y de repente sabe que en el 54 parte de un proceso es hacer piezas tan únicas como esta, ¿no? Un poco como decíamos antes, también encadenando esos vínculos con la cultura y con los maestros y tu formación, ¿no? Como uno va construyendo desde un lugar que tiene una cierta continuidad, ¿no? No es un meteorito, sino es como, son más volcanes, digamos, que en su momento erupcionan, ¿no? sí, sí, es bien interesante eso, ¿no? Esto es una pieza que permite relacionar a Tilsa con su formación en la EMBA, y al mismo tiempo es una pieza muy especial porque Tilsa tampoco va a repetir este tipo de escenas en el resto de su carrera, ¿no? Su obra va a ir en una dirección completamente distinta, ¿no? Entonces, esto creo que hace particularmente interesante a esta representación. Hacemos. Bueno, Wow. y esta es, de nuevo, los techos de Lima, aunque ahora muy distintos, una fotografía maravillosa de Eddie Hirose. Bueno, todos conocemos a Eddie, que es un fotógrafo muy reconocido, muy talentoso. De hecho, su obra es parte de las colecciones permanentes del Mali. Y en este caso, creo que un punto interesante es ese fondo, ¿no? Esa vista como ese juego de luces y la vista de la ciudad frente a la cordillera. Sí, realmente es una pieza que también me ha hecho pensar en esas ciertas, no sé si la palabra son tradiciones, ¿no? Pero Eddie Hirose es un importantísimo fotógrafo peruano todavía joven,
pero también que se entronca, ¿no? Con una tradición fotográfica, con un aprendizaje desde unos maestros y claro, ver esta imagen también, un punto de vista desde tu ventana y como comentábamos alguna vez, donde también el cerro se convierte en este fondo de una Lima que solo hay que subir unos pisos para ver que en realidad estamos en las estribaciones de los Andes, ¿no? O sea, la costa no es solo un horizonte marino, sino es un estar entre esas montañas, ¿no? Yo creo que haber podido tener este par en la selección es fantástico y más aún creo en esta idea de reunir estos conjuntos, ¿no? Que permite tener estas conversaciones, ¿no? Sí, avancemos por eso. Hablando de maestros, discípulos y entornos, Gretna. Así es, bueno, Diliger no necesita mayor presentación porque es uno de los fotógrafos más reconocidos que tenemos. Él ha sido, bueno, discípulo de los legendarios Minor White y Aaron Siskin. Y en esta serie, digamos, que se llama Paisajes Circulares, bueno, es una serie, digamos, fuera de serie, realmente. Podemos ver un poco atisbar como temas, culturas ancestrales, ¿no? Desde la contemporaneidad. Son, aquí tenemos a la izquierda el Pachacamac y la quebrada Malanche, que es cerca de Huarochirí. Creo que podemos, bueno, esta serie quisiera también comentar un poco que ha sido puesta en Fundación Telefónica, en el Palacio de la Virreina en Barcelona, en Casa de América Madrid, en AXA en Nueva York, en AXA Gallery, en el Museo de Arte de Lima, y nuevamente en Casa de América Madrid. Entonces es una serie que, digamos, además tiene ese valor, ¿no? Sí, definitivamente parte de nuestra historia, esa serie. No solo Billy como gran referente, sino esa serie especialmente también ya es parte de nuestra historia, ¿no? Así es. Sí. Aquí vemos dos fotografías. De la izquierda de Ingrid Pumayala, también vemos esta conexión entre el pasado, ¿no? Y el presente. El pasado, digamos, es la imagen de ella que está jalando o deshilando, digamos, un ovillo, ¿no? De lana roja de alpaca, que digamos sería como una analogía con la tradición textil Paracas, ¿no? Y es bonito imaginar el viento que se lleva esta hebra de lana, trazando una especie de otro paisaje. Esto es como dice su título, ¿no? Dibujando una línea roja en el desierto de Paracas, que es un título bastante poético. En la imagen derecha vemos un trabajo de Ji Han Tube, otra fotógrafa, digamos, muy joven, muy, muy importante, muy interesante, que reflexiona sobre la naturaleza, ¿no? Aquí el paisaje también tiene esta evocación a lo ancestral, y si bien la imagen corresponde a Finlandia, vemos que de todas maneras hay como una conexión con las apachetas, ¿no? En los Andes, que son como estos montículos de piedras que van colocando los viajeros, ¿no? Para protegerse, digamos que, o invocar a la protección, ¿no? de las deidades tutelares de los apus.
Entonces, me pareció interesante porque lo primero que uno dice, bueno, y esto parece que fuera también algo que pudo haberse dado en el Perú, ¿no? Entonces, lo hace, digamos, esta imagen es como bastante universal. Esa es una cosa que me parece fascinante de Jihan, esa dimensión universal de su mirada. Exacto. Es una fotógrafa que viaja mucho, siempre está buscando, digamos, nuevos paisajes, nuevos temas, y digamos, a ver, espérate, quería comentar algo más. Sí, bueno, que esta serie tiene que ver también está publicada en un libro que se llama, como el título de la serie, De tiempo en tiempo un volcán estalla, que se publicó hace 2 años. Jihan trabaja sobre todo entre el Perú y Italia, y digamos, ha tenido un reconocimiento internacional bastante interesante, incluyendo premios del World Press Photo, Picture of the Year International y Magnum Foundation. Ha sido expuesto en el MoLA, en el National Portrait Gallery, Casa de las Américas Madrid, FOLA, y en más de 14 países, ¿no? Y forma parte de las colecciones Jan Mulder, Johnny Rus de Panamá y Eduardo Testori de Italia. Entonces es una buena trayectoria para una fotógrafa tan joven. Sí, la verdad, impresionante la trayectoria y la calidad del trabajo. Yo sigo encantado con esas imágenes de las huellas en el territorio. Ya avanzando en el cierre de este conjunto entornos, de estas cosas que nos hablan de los lugares en que vivimos, acabamos con un paquete de obras muy, muy contemporáneas de gente muy asentada como Gilda Mantí y Raymond Chávez, que nos presentan esta imagen fantástica que se llama Noche, que es un corte en láser, y es como sumergirnos absolutamente en una pregunta, ¿no? En un entorno como una especie de mirada absolutamente, no diría perturbadora, pero de alguna manera te insta como a descubrirla, ¿no? A proyectar tu propia noche, ¿no? Y esta obra de Viviana Balcázar, una artista muy, muy joven, es una artista muy, muy joven, que nos trae de una manera absolutamente contemporánea, mediante un gesto mínimo, de traernos eso que ya constituye parte de nuestro paisaje, ¿no? Esta permanente inestabilidad de nuestros entornos, que finalmente, o en todo caso, de nuestras economías, de nuestros modos de vivir, de nuestras ciudades, que de alguna manera se representan en la multiplicación de la palabra alquilo o la palabra vendo, ¿no? En nuestros alrededores, ¿no? Una cierta idea muy, muy contemporánea de cómo lo que tendemos a imaginar como absolutamente estable, como podría ser una ciudad, una casa, un edificio, un referente, de repente se perturba completamente con una renovación a través de un alquilo, con una demolición, al parecer donde se vende y un poco nos envuelve en esa situación contemporánea, ¿no? Para acabar con esta selección de entornos, esta primera presentación del catálogo, vamos a ver un pequeño video de Andrea Franco, que es una escena, también un artista que nos trae otro de esos entornos, para unos conocido, para otros no tanto, pero en el que sí, démosle play para, ¿no? Son tomas de playas de Tijuana, México, y en Ancón, en el Perú, ¿no?
me parece muy interesante ver en este formato, en un formato conjunto, entornos, poder ver cómo las personas, las culturas, las generaciones generan esta mirada muchas veces poética, crítica, cultural sobre y los diferentes medios que uno puede entender, ¿no? Yo creo que es una selección que en todo caso a mí me provoca mucho. Nada, ¿cómo seguimos? Eso. Nada, sí, muchísimas gracias. Con esto terminamos esta presentación de esta primera parte del catálogo del conjunto Entornos. Queremos un poco avisarle que las siguientes sesiones van a ser, como siempre, todos los miércoles a las 8 y veremos así cada día un conjunto igual de diverso, con obra contemporánea, tradicional, antigua, moderna, contemporánea, pero organizada a partir de estas ideas que serán hábitos, tramados, imaginarios y celebraciones. Quisiera agradecer a todos los que han estado con nosotros, especialmente a Gretna Landolt y Ricardo Kusunoki, como siempre al Mali y al comité de subasta, y a la revista Cosas y a el estudio Rebasa Alcázar y de las Casas por su apoyo permanente al desarrollo de la subasta. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes.